Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. En este afán de charlar sobre temas puntuales o no puntuales, pero sí que tienen que ver con la idiosincrasia de la gente, con lo que somos, con lo que podemos ser, lo que ocurre con las sociedades, tratamos de abarcar temas que realmente clarifiquen conceptos y nos muestren realidades que efectivamente de algún modo nos manifiesten qué es lo que está ocurriendo con la gente en particular. Leemos artículos, leemos libros y hay algunos que nos llaman la atención como para que sean centro de un programa en particular. En este caso en particular he convocado a Daniel Muchnik y al doctor Guillermo Yanco a tratar un tema que tiene que ver con una nota que escribió Daniel en el diario Infobae, que se llama Cada generación tiene un precio que pagar. Y entonces lo he asociado con lo que está ocurriendo en realidad en el mundo, con el libro que gentilmente me dedicó en su momento cuando me lo regaló, Todo lo que necesitas saber sobre los genocidios del siglo XX, un artículo de Natalia Botana, El crepúsculo de las hegemonías. Bueno, todo esto va a estar enlazado, pero quería comenzar esta charla, que va a ser prácticamente un diálogo con ellos. Ellos van a ser los exponentes principales del programa, que tiene que ver un poco con lo que queremos decir. Dice, trayendo una nota de Voltaire, dice Daniel: Voltaire piensa que de nada sirve buscar fines, ni menos presuponer que existe un orden racional en el mundo. La crítica voltairiana cree que la naturaleza humana es la única responsable de todas sus miserias. Deja a salvo a Dios, porque el mal en el mundo no proviene de él ni de condicionantes políticos o históricos, sino del hombre mismo. Voltaire creo que tenía razón. Gracias por estar a los dos. Por favor, gracias a vos por la invitación. Daniel, ¿qué pensás de esta posibilidad de hablar de esto, que en esencia es un tema sociológico, hacia la gente, hacia la sociedad? El mal existe. Parecería que habláramos pavadas y decimos el mal y el bien. Pero hace muy poco tuve ocasión de empezar a leer el libro de Bauman, el último, Retrotopía. Y él comienza... No, perdón. Y él comienza con todo un tema vinculado también a esto del bien y el mal y el tema de las generaciones. Pero en otro libro, Todorov, Stefan Todorov, que es un lúcido pensador que murió hace muy poco tiempo, dice así: si el ruego a Dios, dice Dios... Dios exalta a Dios y después dice líbranos del mal, es que el mal existe. Y el mal existe en miles de situaciones. Por ejemplo, la pobreza es un mal, ¿no? La desigualdad es otro mal. La guerra es un mal. La matanza de grupos humanos es un mal. Y este tema que lo trató tanto Kant, Immanuel Kant, que fue el tema preferido, casi te diría, de él, es como para preguntarse ¿por qué surge el mal? ¿Por qué nos transformamos en mal? En la Segunda Guerra Mundial, el panadero de Leipzig y el tendero de Stuttgart, que nunca habían tenido la posibilidad de hacer prácticas de tiro y nada, cuando entraron en Rusia en la Segunda Guerra Mundial, en el famoso Plan Barbarroja, ellos se dedicaban a matar y lo hacían con gusto. Si, por ejemplo, nunca habían tenido problemas con los judíos, sin embargo, en Polonia y en Rusia mataban judíos, fusilándolos en fosas comunes. Eso es el mal. Guillermo, ¿alguna vez vos también, a lo largo de estos programas, en algún momento esbozaste también la posibilidad esta de tratar un tema como este? Sí, señor. Y entonces, por eso me gustaba también que estuvieras para charlar, para conversar respecto de esto en particular. Bien,
Se plantea todo un interrogante en relación a esto que dice Daniel, bien dicho, y que fundamentan algunos excelentes intelectuales de todos los tiempos. Ahora, vos leíste una cita del libro de Daniel Mushnick, que adjudicada a Voltaire, ¿no? ¿Podés leerla nuevamente? Sí, por favor. Porque quiero hacerte un comentario sobre cuando habla de Dios. Voltaire piensa que de nada sirve buscar fines ni menos presuponer que existe un orden nacional en el mundo. La crítica voltairiana cree que la naturaleza humana es la única responsable de todas sus miserias. Deja a salvo a Dios porque el mal en el mundo no proviene de él ni de condicionantes políticos o históricos, sino del hombre mismo. De la condición humana. Bien, Sí. de la condición humana. Yendo a un tema, para plantear un poco, Daniel, una controversia Sí. y un disparador. Si Voltaire dice esto, si Daniel Mushnick sostiene lo que dice Voltaire, ¿qué dirán los cristianos que creen en Dios u otros seres humanos que también creen en Dios en el entendimiento de que Dios fue el creador del mundo y fue el creador de los seres humanos? Entonces, si Dios fue quien nos creó a nosotros, Dios nos puso en esta condición de ser buenos y malos, algunos buenos, otros malos, otros en la mezcla entre buenos y malos, otros haciendo bondades o haciendo maldades, lo cual es un dilema, me parece, existencial muy fuerte y muy importante el tema. Evidentemente, el ser humano necesita, para muchos seres humanos necesitan tener una fe superior, que muchas veces para otros está en duda, a la que atribuyen el nombre de Dios, como un elemento salvador de su propia existencia, como un elemento catalizador de sus propios problemas, pero el tema no es sencillo. Ahora, yo también tengo para mí que cuando uno se va a 40.000 años antes, 40.000 años atrás, en esta historia, estaban los cromañones y los Neandertal, y quizás se peleaban por la punta de la flecha. O quizás no se peleaban. No, se peleaban por la geografía, porque quién ocupaba esos campos. Los científicos hablan de que se mezclaron. Después se mezclaron. Se mezclaron y muy bien mezclados, es decir, Claro. hubo amor. Ahora, Claro. en última instancia, lo que estamos tratando de rescatar fundamentalmente, porque yo comencé con el artículo de Daniel, cada generación tiene un precio que pagar, Sí. y la evolución que él marca del hombre a través de la historia y de lo que ha tenido que pasar, tanto los inmigrantes, después en los guetos, los judíos, en Europa misma, en otros lugares, Los cristianos son en algunos los cristianos. países de Europa. Es decir, la evolución Egipto. del En hombre, Egipto. la evolución del hombre en que siempre el hombre tuvo que sobreponerse a las circunstancias. Por ahí se dice, cada generación tiene un precio que pagar, ¿no? Entonces, frente a los acontecimientos que nos rodean en la actualidad, en el mundo, ¿qué es lo que le ha pasado al hombre en última instancia? Bueno, el hombre se ha enajenado, querido. Se ha enajenado económicamente, socialmente. Yo no pretendo cambiar a la sociedad. Y en el último libro de Bauman habla de que la sociedad no se puede cambiar. Por lo tanto, uno debe cambiar para vivir mejor y para no dañar a nadie. Indudablemente que cada generación ha tenido su mal, terrible mal. Mi abuelo, inmigrante, mi bisabuelo, inmigrante, padecieron maldades de los administradores de la Jewish Colonization, eran inmigrantes rurales, traídos por una organización. Ellos lucharon denodadamente por vivir y vivieron muy mal al comienzo. Mi padre, de alguna manera, pasó por la desventura de un mundo que se caía, en la década del 30, se caía, se hacía pedazos por el avance fenomenal del nazismo y del fascismo. Elemento que ahora se repite. ¿Y nosotros qué pasamos? Pasamos muchas cosas importantes y decisivas donde descubrimos dónde estaba el mal y el bien. Daniel menciona a Bauman y yo, con motivo de estar aquí en Sin Exclusiones y atento a lo que habíamos conversado, y hace pocos días estuve en el Museo del Holocausto hablando del tema de los límites, que yo agendé especialmente para analizar,
dónde está el límite y hasta dónde se llega, si hay un límite a hacer algunas cosas que parecieran en principio prohibidas, que es otro tema. Pero hablando de Bauman, el día martes 25 de abril, en la sección Cultura, El País dice: la advertencia póstuma del pensador Zygmunt Bauman. El sociólogo, fallecido en enero, analiza la búsqueda de la utopía en un pasado idealizado ante un futuro falto de esperanzas en sus últimos ensayos, que son los que cita, Retrotropía y El Gran Retroceso. Es decir, hay como cuando Daniel también habla de enajenación, nos hemos enajenado, y yo no sé si la enajenación proviene de Freud y Lacan como analistas de una situación, y en los años 1000 no hubo una enajenación cuando funcionaron turbas matando judíos también. No sé si en los años 500 toda la humanidad siempre estuvo, de alguna manera le pasó algunas cosas en relación a la búsqueda de poder. Shakespeare en los años 1500 también discute el tema cuando uno lee Rey Lear o Hamlet o Otelo o cualquier. Podría uno presumir de enajenación en el amor, cómo se mata por amor, enajenación para matar a familias por el poder, luchas territoriales, etcétera, etcétera. Puede que sea, también como dice Daniel, que esta sea una característica propia humana a la que tiene que permanentemente sobreponerse, haciendo una gran introspección, un gran análisis y restringiéndose en actitudes que son deseos, porque uno no debe cumplir o no puede cumplir todos los deseos que quiere, porque hay un otro que también tiene deseos y yo no le puedo privar al otro de los deseos, ni me puedo invadir los deseos del otro, ni puedo privarlo al otro de sus propias cosas. En última instancia, y si hablamos de la ciencia política, Maquiavelo en El Príncipe también decía que el príncipe podía hacer lo que quisiera con tal de obtener y lograr sus objetivos. Así es. El fin justifica los medios, a pesar de que el concepto es mucho más amplio. Eso es el mal también. Sin duda alguna. Pero el mal y el bien. El logro político a partir del desastre de los otros es un mal. Es maldad. Ojo, yo no vengo acá como un periodista o un intelectual, llámalo como quieras. Es decir, ¿vos leíste la obra o viste la obra de este psicoanalista Pavlovsky? Tato, el señor Galíndez? Sí. ¿No te acordás de él? No. El señor Galíndez es un señor, un ciudadano, que se transforma en torturador. Y de torturador vuelve a su casa, es decir, hace una vida normal, pero es un torturador. Pero los nazis tenían sus viviendas al lado de los campos de... Eso lo escribí mucho en libros. Es decir, es lo que señala Guillermo. Rudolf Hess, comandante del campo de Auschwitz, tenía su casa dentro. Él escribió su autobiografía, lo obligaron los polacos antes de ahorcarlo, en el 47. Tenía su casa dentro del campo. El campo de Auschwitz era enorme, porque había varias secciones. El tipo a la mañana se levantaba y le daba de comer a los pajaritos. Coleccionaba pajaritos. Comida, pajarito. Luego desayunaba, acariciaba a sus hijos, besaba a su mujer, la mimaba a la familia, comía y luego se iba a su oficina donde hacía las listas de cuánta gente había que matar. En un nuevo libro que estoy trabajando, que seguramente va a salir este año, no quiero decir qué mes, porque no lo sé, descubro que muchos de los protagonistas, Himmler, por ejemplo, Hess, Strangl, casi todos los asesinos nacieron en familias muy reverentes de Dios, muy fieles a Dios. Y me resultó sumamente extraño. ¿Cómo es posible que estos criminales hayan surgido de familias piadosas y dignas de la protección del Señor? Si hubieses conversado con Sebrelli, que lo trajimos, hicimos un programa con él
a partir de su último libro, Dios Sí, en sí, el laberinto, sí. él habla un poco de las maldades incluso de la iglesia Claro. respecto de todo esto. O sea, que está todo tan entroncado en realidad en lo que estamos conversando, que evidentemente la intención apunta hacia ver cómo se sale, ¿no? Claro. Esto es el esquema. Bueno, y no yo sé se los pido después de la próxima pausa. Bien. Porque si no... pero adelanto, no se sale. Ah, bueno, ya algo. Adelanto, lo voy a discutir. Bueno, vamos a una pausa, ya volvemos. ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Life is a road. Where does it go? Trophies, medals, fame. But the real success is not there. Del 10 al 20 de junio en La Rural, de 12 a 22 horas. Entradas anticipadas en tienda oficial del Salón del Automóvil en Mercado Libre, elsalondelautomóvil.com.ar.